Bienvenidas, bienvenidos. Ya comenzamos nuestra tercera jornada de estos distintos capítulos que vamos a vivir, donde nos estamos informando. Queremos compartir con usted parte de la información y conocer en profundidad los distintos temas que abordan y que componen nuestra Constitución. Al estilo de La Voz TV, donde usted es participante, es protagonista, y por ende queremos reforzar nuestra invitación. Tome su teléfono, prepare un video, prepare su comentario. ¿Qué opina de la nueva Constitución? ¿Es necesario un plebiscito? ¿No es necesario? ¿Está con el apruebo? ¿Está con el rechazo? Haga sentir su opinión. Está apareciendo el teléfono de contacto. Envíenos su mensaje. Participe. La idea es que podamos interactuar entre este panel de profesionales que nos acompañan, José Antonio Jerez, don Edgardo Sepúlveda Hachigur, y que les habla su conductor amigo Miguel Cortés. Vamos a vivir una jornada esta semana donde salimos a la calle. Hay muchas sorpresas. La gente no está vinculando, no está muy de alguna manera familiarizada con los distintos conceptos que involucran la Constitución. ¿Por qué? Porque siempre este tipo de espacios, de instancias, ha estado vinculado a las personas del mundo político, del mundo del derecho, y no así con el cotidiano, con la gente común, como nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, en sus distintas áreas. Y por sobre todo también la gente del deporte. Hay muchos comentarios que ya se han sumado a las transmisiones. Por lo tanto, esta semana vamos a conocer un tema muy atractivo, muy interesante, pero antes quiero saludar a nuestros panelistas. Don Edgardo Sepúlveda Hachigur, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y estamos acá nuevamente contentos de poder participar y compartir con toda la audiencia de esta conversación amena, grata, hablando sobre Constitución. Muchas gracias. Bienvenido, don Edgardo. Y también don José Antonio Jerez, bienvenido. Gracias, Miguel. Gracias a la audiencia que nos sigue en cada programa, y saludar también a Edgardo, mi contendor en estos debates por el apruebo o el rechazo. Sí, bueno, hemos tenido un grato ambiente, esa es la idea, y esperamos que esto se transmita también con la altura de miras que hay que vivir este proceso, respetándonos, que es lo más importante. En el capítulo anterior, en el segundo capítulo, abordamos legitimidad de origen y la soberanía. Estuvo bastante entretenido, dinámico, pero echamos de menos que usted participe, que usted aproveche estos espacios de cultura cívica. Muchas veces nos criticamos que por qué sacaron el ramo de cultura cívica si no nos hacemos parte de los espacios y las instancias que están para poder aprender un poquito más, informarnos, por lo menos familiarizar los conceptos y votar informada o informado. En esta oportunidad y también refiriéndonos a los distintos críticos de la Constitución de 1980, donde plantean como el tercer problema de el rol subsidiario del Estado, lo que es considerado un problema porque implica un rol pasivo del Estado frente a las cuestiones socioeconómicas, y ya que solo le permite intervenir donde los privados, bien digo, los privados no pueden o no quieren intervenir. ¿Qué opina usted respecto a ello? En este punto súper importante donde también nosotros consultamos en la calle, ¿qué entienden sobre el rol subsidiario del Estado? ¿Usted sabe qué es ese concepto? ¿Se vincula mucho con la Constitución? Bueno, vamos a conocer parte de ello a través, por supuesto, de nuestros panelistas, que vamos a hacer también parte del sorteo para conocer quién comienza a defender las distintas posturas del apruebo y el rechazo. En esta oportunidad sí, vamos a hacer el cachipún prometido en el capítulo anterior, porque esto es dinámico, recreativo, y queremos hacerlo de la mejor manera posible para poder transmitir respeto y también un buen humor respecto a lo que vamos a vivir en este proceso de abril. Ya, muchachos, recordando tiempos de juventud, pasados, de niñez, claro, los compañeros acá de universidad vuelven hoy día. No creo, nunca habíamos jugado que si ponen en la universidad, pero bueno, no recuerdo. Será. Pero será. Ya, a ver, ¿cómo nos va entonces? Ya, para ver quién va a comenzar en la defensa y en la explicación, porque queremos transmitir ello con nuestro público. Jóvenes, mano atrás. Mano atrás. Cachi, pum.
Bueno, he perdido. Que sea un presagio, dijo don Edgardo Sepúlveda. Bueno, la vez anterior usted ganó el Caricello. Sí, claro. Sí. No, está bien, está bien. Está bien. Don José Antonio, por favor. No, ganó él, tengo que empezar yo. Yo perdí. Sí. ¿Así o no? ¿Así o no? No, el que gana comienza. El que gana comienza. Por favor. Sí. Mira, bueno. ya está acomodando las reglas. ¿Ves? Sí, no, pero la Constitución del 80. Hay un tema hermenéutico, un tema de interpretación. De interpretación, nada más. Totalmente. Claro. Vámonos más. Muy bien, vamos. El rol subsidiario del Estado, para que lo entienda usted, señora, caballero, joven que está viendo este programa, es simple y complejo a la vez. No le suena nada a usted. Se refiere justamente a un principio que se aplica en constituciones de inspiración neoliberal, la mayoría de ellas, donde el Estado no interviene directamente en la economía, ni en las cuestiones sociales derivadas de la economía, solo cuando el privado no se hace cargo de esas áreas, no puede hacerse cargo de esas áreas, o no quiere hacerse cargo de esa área. ¿Qué implica eso? En sencillo, para que usted lo entienda, ¿cómo nos afecta ese principio del rol subsidiario del Estado que está inmerso en la Constitución del 80? Hay que decirlo, sí, que no aparece en ningún artículo de la Constitución del 80. Si usted agarra la Constitución del 80 y busca el rol subsidiario del Estado en algún artículo, no lo va a encontrar. Pero se desprende del espíritu de la Constitución en los distintos artículos del número 19 de la Constitución, está presente el rol subsidiario, donde en definitiva deja al privado la libertad de ejercer una serie de actividades que tradicionalmente en otros países de otro tipo de inspiración, como son los estados sociales de derecho, donde por ejemplo la educación, la salud son responsabilidad principal del Estado, el Estado las otorga y las provee. En la Constitución chilena no, la Constitución chilena permite y garantiza que privados puedan intervenir en la salud y que privados puedan intervenir en la educación, que privados puedan intervenir en la previsión. Este rol subsidiario hace, por ejemplo, que el Estado no puede intervenir en algo como es la fijación de precios. Entonces tenemos un problema, como por ejemplo ocurre en la salud, donde los medicamentos en Chile son más caros que en ningún país de Latinoamérica. Medicamentos de marca, hay una diferencia importante. Por ejemplo, los medicamentos en Chile promedio valen $20,90, y el mismo medicamento en Argentina vale $16, o en Brasil vale $12, o en Perú vale $18. ¿Alguien me podría explicar por qué en Chile los mismos medicamentos deben costar más? Bueno, el Estado no puede meterse en el precio que le pongan en los particulares. Usted, me imagino que con la pandemia se habrá dado cuenta del fenómeno que ocurrió cuando empezó la pandemia con esto de las mascarillas. La caja de mascarillas que valía lucas, 2 lucas en una farmacia, de repente te lo estaban vendiendo 10.000. La especulación. El Estado no puede intervenir en la economía y detener la especulación que se produce de aprovechadores, de acaparadores. En otros países donde el rol del Estado, donde tenemos un Estado social de derecho, donde el rol solidario del Estado está en garantizar el acceso a toda la ciudadanía, tú tienes que efectivamente el Estado tiene una mayor participación en la economía, en poder controlar o en poder garantizar el acceso a los bienes y servicios a toda la población, cosa que no se da en un sistema neoliberal puro, donde accede quien tiene los recursos. Y en el caso del Estado chileno actúa solamente en subsidio respecto de quienes no tienen esos recursos y de una manera deficiente, además. Por ejemplo, y volviendo al ejemplo de la salud, porque yo sé que es el que más toca en las casas en estos momentos, los países de la OCDE, los medicamentos innovadores, los medicamentos caros, de esas enfermedades raras, de esas enfermedades crónicas, esos medicamentos
tienen un aporte del Estado 30 segundos. de un 70%. En Chile es del 6%, la cobertura de salud. Esos remedios están cubiertos y garantizados por los seguros de salud chilenos en un 6%, mientras en los demás países del OCDE los cubren un 70%. Eso tiene que ver con la filosofía en cómo enfrentamos la vida en sociedad. Perfecto. La presentación de don José Antonio Jerez, validando su postura de él. Apruebo. Perfecto, muchas gracias. Vamos con el tiempo entonces ahora de don Edgardo Sepúlveda Hachigur. Muy bien. El principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, que como bien decía mi colega y amigo José Antonio Jerez, no lo encuentra literalmente usted en el texto constitucional, pero sí se desprende de una serie de artículos que están ahí. Básicamente lo que sostiene, y evidentemente tengo que coincidir en la premisa que plantea José Antonio, lo que sostiene entonces es que la actividad económica, la actividad y el impulso para todo tipo de actividad económica está entregado al particular, al privado. De manera tal que lo que hace la visión de la Constitución de 1980 es propiciar que el impulso lo tenga el privado para gestionar, para desarrollarse, para generar actividad económica, para generar productividad, para comercializar, y de ahí en más desarrolle todo aquello en lo cual tenga interés y genere productividad, genere trabajo, genere riqueza. ¿Para quién? Para todos los privados, grandes, chicos, medianos, a todos, que todos tengan la misma posibilidad. Y el Estado no es un Estado empresario. El Estado tiene la intervención en aquellas actividades, como bien dijo José Antonio, en donde el privado no puede, porque no tiene capacidad para llegar allá, o no le interesa, porque no es una actividad que le signifique algún grado de interés, o por alguna razón de interés superior o de bien común, no convenga que el particular esté en esa actividad, como por ejemplo sería el cuidar las fronteras del país, que eso no puede estar entregado a los privados. De manera tal que entonces el Estado interviene en subsidio de la actividad privada, y justamente para aquellos casos en donde la ciudadanía se encuentre en desmedro. Por lo tanto, si vamos al tema de salud, se permite la actividad privada en el área de salud, lo cual permite que exista un sistema privado de salud, permite que usted pueda elegir, primero, generar actividad económica, productividad y generar recursos como para atenderse en el sistema privado, pero hay gente que no va a poder hacerlo. ¿Qué pasa con esa gente? Entonces funciona, interviene el Estado subsidiariamente y se preocupa justamente de aquellos que no tienen las condiciones, que no tienen los recursos, y focaliza sus energías, sus capacidades en aquellos que efectivamente necesitan. En el caso, por ejemplo, de enfermedades que son de alto costo, entonces donde el privado no va a poder, porque uno no va a poder, independientemente del dinero que tenga, no va a poder satisfacer las necesidades de salud, entonces va a intervenir el Estado subsidiariamente y va a generar planes como el Auge, en donde efectivamente funciona la solidaridad del Estado. Sin lugar a dudas hay que seguir avanzando para incorporar más enfermedades en ese plan, y de esa forma el Estado no se desgasta con aquellos que sí tienen capacidad y se preocupa de aquellos que no la tienen. Por lo tanto, es un principio de eficiencia de los recursos. Ahora, tocando también el tema, este principio de subsidiariedad también evidentemente va a reconocer, y convengamos que también hay que decir esto, estados de excepción. Porque si bien es cierto, y ya que José Antonio tocó el caso del principio de la pandemia, en donde se genera esta especulación, ya sabemos nosotros que las especulaciones, monopolios, son fallas del mercado, y ahí es donde evidentemente el Estado debe intervenir. Nunca hemos dicho, los que propiciamos los postulados del libre mercado, que esto tenga que funcionar sin intervención alguna del Estado. El Estado debe intervenir. Lo que pasa es que el poder del Estado debe ser de fiscalización, no de control, porque de lo contrario la libertad se torna difusa o sencillamente desaparece. Ojo con eso. En el caso de un estado de excepción, sí puede el Estado
propiciar medidas a fin de justamente preocuparse del tema de los precios. ¿Qué es lo que ha pasado? De hecho, ustedes tienen que haber escuchado por parte del ministro de Salud en su momento que dijo, hemos tomado el control, dijo, del área privada de salud. Entonces, cuando hay una situación como la que estamos viviendo, por ejemplo, hoy día de pandemia. Por lo tanto, sí existe el principio de subsidiariedad y nos parece bien que se mantenga porque justamente nos ha permitido en estos 30 años de la democracia, desde el 90 en adelante, justamente situarnos en los niveles más altos de los índices macroeconómicos de toda Latinoamérica. Y por lo tanto, nos parece que es pertinente y por esta razón la acusación que recibe el principio de subsidiariedad como causal de cambiar la Constitución, yo digo derechamente que hay que rechazar. Perfecto, clarita su postura y también su clarificación respecto a este tema. ¿Sabe usted qué es el rol subsidiario del Estado? Don Edgardo lo tipifica como principio de subsidiariedad. Sí, claro. Don José Antonio como un complemento de lo que significa parte de lo que debería ser, ¿cierto?, a través de la Constitución validado. Pero queremos saber qué opina la gente. ¿Qué dijo la gente en la calle respecto a esta misma pregunta que nuestros expertos acá nos han planteado? Vamos a ver la siguiente nota. Mi nombre es Jocelyn Manquecura. Jocelyn, ¿me cuentas? ¿Tú sabes en qué consiste el rol del Estado subsidiario? No sé en qué consiste eso, pero yo creo que es importante también saber lo que es un rol de subsidiario, ¿sí? De acuerdo. Y sobre el agua, ¿tú qué opinas? ¿Debería seguir siendo privada o debería ser un beneficio para todos? Yo creo y pienso que debería ser un beneficio para todos nosotros los chilenos porque el agua es muy importante ya que lo consumimos diariamente y sin el agua creo que no podemos vivir porque es algo sustentable y no debería ser privada como usted dice, sino que público. Muchas gracias por tu tiempo. Nicanor Eliseo Jarasbarra. Por favor, ¿usted me podría decir si sabe o no sabe cuál es el rol del Estado subsidiario? No lo sé. Pero sí podría decir que el Estado nos está dando lo que es los bonos como corresponden hacia la gente en sí. Ok, y también me podría decir, ¿usted qué opina sobre que el agua sea tan privada y que no sea para el pueblo? Es decir, ¿usted opina que debería seguir siendo privada o debería ser algo público para todos? Yo debería ser del Estado y que el Estado subsidie las aguas de la gente en sí. En ese sentido me gustaría que fuese así, pero eso lo ve netamente lo que es el Estado. Nosotros no tenemos, yo al menos no tengo participación de eso, pero creo que debería ser del Estado para que el Estado le subsidie las aguas a la gente en sí y lo podemos ayudar unos a otros. Eso pienso yo, esa es mi forma de pensar. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo. No se preocupe. Angélica y Jan Escanio. Y cuéntame, ¿qué está haciendo hoy día? Hoy día estoy acá en el registro civil sacando hora para casarme. Muchas felicidades. Bueno, y por favor cuénteme, ¿usted sabe cuál es el rol del Estado subsidiario? ¿Cómo? ¿Usted sabe cuál es el rol del Estado subsidiario? No, señorita. No sé. Realmente no sé. ¿Para qué le voy a mentir? De acuerdo. ¿Y me puede decir qué opina usted sobre que el agua no sea pública, o sea, que no todos tengan derecho a ella? ¿Usted qué cree? ¿Debería ser pública o debe seguir siendo privada? Pública, por supuesto, para todos. Sí, pública, sí. De acuerdo. Muchas gracias por su tiempo. Igual para ti. Chao. Antonia Silva. Antonia, mucho gusto. Por favor, ¿me podría decir tú si sabes lo que es el rol del Estado subsidiario? La verdad es que no estoy informada. De acuerdo, ningún problema. Y sobre el agua, ¿tú qué opinas? ¿Debería ser privado o debería ser público, un beneficio para todos? Debería ser un beneficio para todos y que ya paren la tontera ya con privatizar el agua porque es un bien común, pues todos lo necesitamos. Uh-huh. Yo estoy a favor de que el agua libre para todos. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tu nombre, por favor? Yo soy Alex Abello. Bueno, por favor, tengo una preguntita que ¿ustedes saben en qué consiste el rol del Estado subsidiario? No, idea. No tengo idea. De acuerdo, ¿y usted qué opina sobre que el agua sea privada y no es apta para todos? O sea, que no todos pueden acceder a ella. ¿Debería ser pública o privada? Pública. Deberían ser públicas. Todos tenemos derecho al tema del agua, no hacer que sean solamente particulares. Debería ser pública. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo. De nada.
Bueno, Adriana, me dices, ¿tú sabes cuál es el rol del Estado subsidiario? No cacho mucho. Bueno, no importa. Sobre el agua, ¿tú qué opinas de que sea privada y no pública? Debería ser pública, po. ¿Alguna razón? Claro, por el cobro excesivo también. El que estén cerrando los pasos, las sequías para el norte, para el sur, para todos lados. También influye tanto en eso como también en lo que están cobrando para toda la gente. Eso. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Perfecto, ya tuvimos la opinión de la gente, usted tendrá su propia opinión. ¿Sabe usted qué es el rol subsidiario del Estado? Una gran pregunta, un tema que no es muy común, no es muy recurrente, ya lo mencionábamos al inicio del programa. No está familiarizada las personas, no estamos familiarizados con los conceptos, con el lenguaje jurídico, los distintos conceptos que hoy día se utilizan para poder abordar la temática de la Constitución. Don Edgardo, un minuto para poder comentar parte de lo que dijo la gente y también para validar su postura respecto a, ¿sabe usted qué es el rol subsidiario del Estado? Al ver los testimonios de la gente me doy cuenta que debemos seguir trabajando, debemos seguir haciendo más programas como este y obviamente felicito a este canal por este trabajo que se está haciendo. Creo que es evidente que la gente no conoce los conceptos y aún no conociendo los conceptos ni los alcances, algunos se manifiestan por cambiar la Constitución. Es interesante que quieran cambiar algo que ni conocen ni tampoco entienden. Es preocupante, por lo tanto hay que seguir trabajando, Miguel Ángel. Perfecto, justo en el tiempo. Don José Antonio, su postura, por favor. Sí, mira, es un tema árido y técnico, la subsidiariedad del Estado, y obviamente la gente común y corriente que no tiene acceso, como nosotros dos que estuvimos en la universidad estudiando esto, no es fácil digerirlo, ¿ya? Pero sí destaco a uno de los entrevistados que relacionó la subsidiariedad del Estado con los bonos que no están llegando directamente a la gente. Efectivamente, el rol subsidiario del Estado, una de las formas de operar es a través de bonos directos a las personas o bonos indirectos. Por ejemplo, cuando el bono para la contratación de mano de obra, cuando le da un subsidio a una empresa para que contrate trabajadores en forma indirecta, está fomentando la contratación de personas. El Estado no contrata a ese trabajador, sino que le pasa dinero a la empresa para que contrate al trabajador. Esa es la forma que trabaja el subsidiario. Lo que nosotros aspiramos es un Estado solidario, donde el Estado directamente resuelva este tipo de problemas. Perfecto. Clarita la postura, usted tendrá su opinión, los distintos bonos, cómo subsidiamos la salud, personas que no están en conocimiento. Don Edgardo ahí justificó que no pueden participar porque no están informados. Bueno, cada uno tiene su postura. Vamos a pasar ahora al cuarto aspecto, ¿ya? La Constitución de 1980, en su artículo número 19, número 24, artículo 19, bien digo, número 24, señala que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda la clase de bienes corporales e incorporales, pero sus críticos ha señalado como problema la excesiva protección del derecho de propiedad y la iniciativa privada en todas las áreas, con lo que no consagra ni garantiza el ejercicio efectivo de derechos sociales como la salud, educación, vivienda, pensiones justas y dignas, ni aún un medio ambiente sano, transformando los derechos en prestaciones de servicio, que solo los mercantiliza y privatiza. ¿Qué opina usted al respecto? Vamos a conocer la opinión de quienes hoy día están validando su opción por el rechazo o el apruebo. Don José Antonio. Mira, efectivamente, desde el apruebo, nosotros, una de las críticas que se sostiene respecto a la Constitución de 1980 es efectivamente la excesiva protección a la empresa privada que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos. Y efectivamente usted en su casa lo ha vivido permanentemente, y dando algunas pistas usted inmediatamente va a identificar las situaciones. Por ejemplo, la Constitución de 1980 garantiza la propiedad privada sobre todo tipo de bienes corporales o incorporales. ¿Cuáles son esos? Un bien
que pueden ser sujetos de propiedad privada, por ejemplo, es la libertad para tener establecimientos de educación y entregar educación. Ese, en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, es un derecho fundamental. Pero en Chile no es un derecho fundamental, es una libertad. Una libertad para emprender en educación y para que yo elija un establecimiento si tengo la plata para elegir un establecimiento, pero no un derecho. ¿Qué garantizamos? El negocio. ¿Qué garantizamos? El negocio en la salud. Usted tiene prestadores de salud. ¿Cuántos de ustedes que están en ISAPRE les han subido unilateralmente el plan de salud? Y ahí estamos, y tienen que recurrir a la Corte de Apelaciones, reclamando los que atinan a reclamar, para que no les suban unilateralmente el plan de salud. La salud vuelta a un negocio porque los privados pudieron entrar a ganar dinero con la salud. Las farmacias. No hace mucho, cuando estábamos en la parte anterior del programa, y yo estaba dando el ejemplo de cómo los medicamentos en Chile son mucho más caros que en otros países de Latinoamérica y que de la OCDE. ¿Alguien me podría explicar por qué en Chile los medicamentos tendrían que ser más caros que en Alemania? O sea, aparentemente no hay una razón lógica para eso, más que la especulación con la salud de las personas. Hoy día es un muy buen negocio venderle remedio a usted. La cosa cotidiana. Cuando me suben los productos de distinta naturaleza sin explicación. Eso en la práctica es la excesiva protección de la propiedad privada. Y entonces eso se soluciona. Por ejemplo, hoy día traje como el regalón. A mí me gusta la historia, fui alumno ayudante de Historia del Derecho. Aquí está la Constitución de 1925. La Constitución de 1925 también protegía hablaba de la propiedad privada, pero no le entregaba a la propiedad privada el recurso de amparo económico. La Constitución de 1980 le otorgó un recurso en tribunales extraordinario a la propiedad para que yo la pudiera ejercer contra el Estado si vulnerara mis derechos de propiedad. Y en este caso, por ejemplo, si cuando usted reclamaba que las farmacias me cobran tan caros los medicamentos y reclamaba en contra del gobierno porque el gobierno no hacía nada, bueno, es que el gobierno no podía hacer nada porque si yo alegaba en contra de la farmacia o le trataba de fijar precio a la farmacia, no estando en estado de excepción, en estado normal, me podía presentar un recurso de amparo económico. De hecho, recordemos que cuando el alcalde Jadwe inauguró la farmacia popular, las cadenas de farmacias querían presentar un recurso en contra de Jadwe diciendo que era inconstitucional que él abriera farmacia. Y por suerte, eso no prosperó porque en definitiva Jadwe pudo demostrar que él no estaba lucrando con la farmacia popular, que solamente estaba intermediando entre el enfermo y los laboratorios. Y la municipalidad no recibía utilidad. Y por ese hecho se salvó Jadwe del recurso que la cadena de farmacia le querían presentar cuando inventó esto de la farmacia popular, que ayuda a tantos chilenos hoy en día. Bienes corporales e incorporales. ¿A qué se refiere don José Antonio? Bueno, para clarificarle a la gente. Para clarificarle a la gente, en sencillo, bienes corporales son estas cosas: la mesa, lo que usted puede tocar, la casa. Esos son bienes corporales, el auto. Los bienes incorporales son los intangibles, esas cosas que usted no puede tocar, pero que se pueden apropiar. Por ejemplo, las acciones en la bolsa. Que bien maneja, tú sabes quién. Así que eso. Perfecto, muchas gracias para clarificar ahí ese concepto que se lo había preguntado dentro de su planteamiento, don José Antonio. Don Edgardo Sepúlveda Hachigur, ¿tiene algún planteamiento que hacerle acá a nuestro compañero? No, José Antonio no, pero sí quiero hablar del derecho de propiedad. Deme un segundito. Le vamos a tomar el tiempo para su propuesta y también planteamiento, desde la mirada del rechazo. Una de las críticas que se le hace a la Constitución de 1980 es lo que tú acabas de señalar, una excesiva protección al derecho de propiedad. La verdad que de excesivo yo no le encuentro nada. Yo veo que sí está protegida la propiedad junto con otros
26 derechos en el artículo 19 de la Constitución, un listado de derechos que parten con el enunciado: la Constitución asegura a todas las personas, y en el número 24 es el derecho de propiedad. Qué importante es que este derecho esté consagrado en la Constitución y que además esté protegido por la Constitución. Fíjese usted que el derecho de propiedad es absolutamente necesario que sea consagrado, protegido por la Carta Fundamental, porque la propiedad genera estímulo en el individuo. La propiedad individual, el derecho que tiene usted a poder adquirir una propiedad, trabajar, esforzarse y con el esfuerzo, el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, poder adquirir una propiedad. Esto genera estímulo, porque si yo sé que voy a titularme de mi profesión y voy a esforzarme trabajando, y con el producto de mi trabajo me voy a poder comprar un auto y el auto va a quedar a nombre mío, entonces evidentemente eso genera estímulo. Si sé que con esfuerzo voy a poder algún día llegar a tener la casa propia, sueño que por lo demás es absolutamente generalizado en todos los habitantes de la República, es importante que se consagre el derecho de propiedad y se proteja en la Constitución para dar coherencia a lo que dice el Código Civil. Fíjese que el Código Civil define la propiedad, y la define ahí en el artículo 582, dice: el dominio, que se llama también propiedad, ¿cierto?, es el derecho real, o sea, que se ejerce sobre una cosa, en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. El artículo siguiente dice: sobre las cosas incorporales también hay una especie de propiedad, y eso efectivamente es lo que dice la Constitución: bienes corporales y bienes incorporales. Es importante que se proteja la propiedad, porque de esa manera se genera el estímulo en el individuo, en el particular, en usted y en mí, no en el empresario, porque no todo aquel que se compra una casa es un empresario, no todo aquel que se compra un auto es un empresario. No está hablando de las propiedades empresariales, está hablando de la propiedad privada, está hablando de su propiedad sobre un celular, sobre un café, sobre un bien que tenga dentro de su casa, cualquier. ¿Y a quiénes? A todos, no solamente a los empresarios, a los particulares, a los privados, a usted y a mí, a los que votamos, a los que tenemos la facultad de adquirir. Entonces es importantísimo. Lo delicado es cuando en un Estado de Derecho como el nuestro, en vigencia de esta Constitución, en vigencia de la normativa que tenemos, en algunos lugares, como por ejemplo en la Araucanía, no se respeta la propiedad privada. Se vulnera la propiedad privada y los tribunales y las autoridades hacen caso omiso a lo que ocurre. Estoy pensando en los cientos de ataques a la propiedad privada que ha sufrido la provincia de Malleco, la provincia de Cautín. Estoy pensando en las decenas de templos evangélicos y católicos que han sido quemados. ¿Razón? No sé por qué. Puede que sea legítimo alguna consideración en algún tema indígena que no tiene nada que ver con quemar un templo o con quemar una parcela. La propiedad privada debe protegerse, porque si no se protege, no solamente se pierden los estímulos, se pierde la seguridad, se genera un clima de inseguridad, y evidentemente eso afecta a toda la sociedad. Ojo, el ejercicio de la propiedad debe ser sin que sea contra ley y contra derecho ajeno. Ahora también reconoce, a propósito de la propiedad, reconoce sus límites. ¿Y cuándo hay límites? Bueno, cuando se puede expropiar por causa de utilidad pública o en razón de que se requiera para efectos de bien común. Estamos aquí en Temuco. Para las casas se expropiaron una cantidad de propiedades. ¿Para qué? Para efectos de desarrollar todas las obras que están asociadas al tercer puente. Y no digamos que con eso se vulneró la propiedad privada. No, pero nada. Se expropia, se paga el justo precio. Y aquel que considera que no era justo el precio, bueno, puede reclamar y se le pagaron algunas cantidades de dinero más. Entonces, nos parece absolutamente válido. Cosa muy distinta en algunas otras injusticias que se puedan derivar de un ejercicio ilegítimo de la propiedad. Pero el derecho de propiedad, efectivamente, hay que defenderlo por ser un derecho y una libertad. En razón de ello, obviamente nosotros rechazamos que el derecho de propiedad
se considere como una falta o una causal para cambiar la Constitución. Don Edgardo Sepúlveda Hachigur, en su opción por el rechazo, usted nos mencionaba dentro de su planteamiento que siempre su postura ha sido rechazar para reformar. Sí, claro. ¿Qué reformaría de este punto ahí donde hablamos de la propiedad privada? ¿A qué se atrevería a reformar, considerando su planteamiento? Me parece que es posible que encontremos algunos casos en donde el ejercicio de la propiedad privada se soslaye. Dice claramente que el ejercicio de la propiedad privada no puede ir contra derecho ajeno, ¿ya? Entonces, a mí me parece que eventualmente, si buscamos en forma intencionada, vamos a encontrar más de algún caso en donde alguien ejerciendo su derecho de propiedad vulnera el derecho de tercero. Yo creo que eso hay que de alguna forma sancionarlo. Ahora, estoy pensando en el caso, aun cuando existen normas para ello, incluso existen tribunales para ello, estoy pensando en los casos de colusión, en donde efectivamente tenemos tribunales especiales para eso y que han sido muy categóricos, muy fuertes, ¿eh? En el caso de colusión, que es justamente una de las falencias del mercado, han sido muy categóricos, muy fuertes. ¿Y para usted solo bastaría con reformar? Evidentemente, pues se puede hacer mejoras importantes. Perfecto. En el segundo punto usted planteó que los atentados, y ha hecho siempre en los distintos capítulos, que la delincuencia se ha tomado la Araucanía, entre otros. ¿Eso usted lo atribuye la responsabilidad a la gente que realiza estos actos? ¿O es culpa del Estado que no ha estado a la altura de dar el resguardo que corresponde a la propiedad privada? Yo creo que hay que distinguir. ¿Sí? Una cosa es quien genera la vulneración al derecho de propiedad, y para esos efectos hay que revisar e investigar, y aquí tiene que funcionar las policías para... ¿No ha funcionado, según su criterio? La evidencia porque ya son muchos casos. La evidencia es clara, que si nosotros ponemos en una balanza, evidentemente tendríamos que decir que la justicia está al debe, con todos sus órganos, ¿no? Con todos los órganos colaboradores de la justicia están al debe, tanto los tribunales como el Ministerio Público, probablemente las policías. ¿Qué hablar de la inteligencia policial? No es sostenible que haya... No hemos estado a la altura. Estas instituciones mencionadas no están a la altura. Perfecto. Esa es una cosa. ¿En qué? ¿En qué no están a la altura? En hacer las investigaciones y lograr resultados para determinar quiénes son los responsables de los actos terroristas, de los incendios, de las quemas, de las vulneraciones a una cantidad de derechos de las personas de bien. Eso por una parte. Y el Estado, ¿en qué sentido no ha estado a la altura? En el sentido que al Estado nosotros observamos, pero con absoluta claridad, que el Estado hace caso omiso. Lo único que se remite a presentar querellas, y luego no vemos nosotros un impulso más allá. Y por eso yo creo que evidentemente respecto de esta acción, esta segunda acción, la obligación de tomar parte en la defensa de la vulneración de los derechos de las personas, de las víctimas, sea de donde sea la víctima. Totalmente, pero en la distinción pedimos una sola respuesta. ¿Quiénes son responsables? ¿Los que usted menciona como delincuentes o que las actuales autoridades no están a la altura? Esa era la pregunta. Ambos son responsables. Perfecto. De sus correspondientes acciones. Los primeros porque son los causantes, los segundos porque no han dado el ancho en las investigaciones y los resultados. Eso muy bien, sí. Perfecto, don Edgardo. Tenemos acá un contrapunto que quiere hacer don José Antonio, por favor. Un par de contrapuntos. Primero, que cuando nosotros criticamos la excesiva protección de la propiedad privada, no nos referimos a la casa suya, señora. Olvídese de eso. Por cierto que el hogar debe estar protegido y usted tiene derecho a la vivienda. De hecho, consideramos que el derecho a vivienda debiera ser una garantía constitucional y que no aparece en la Constitución de 1980 y es un derecho humano reconocido en la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Nos referimos justamente al abuso que ha generado esta propiedad privada empresarial para meterse en una serie de ámbitos que son derechos fundamentales y que están en poder de los privados. Hoy día, ¿cuántos de ustedes les prometieron que se iban a jubilar con el 70% de lo que ganaban y aquí solo ganan la AFP
y las empresas en las cuales invierten la AFP. Pero usted, jubilado en su casa, no está ganando. Está pensionándose en una pensión de hambre. La seguridad social es un derecho humano que debería estar garantizado, pero la Constitución le entrega eso a los privados. De hecho, indirectamente, porque dice lo que mandate la ley, y luego la ley mandate que la AFP administren los fondos, no el Estado. Entonces, lo que nosotros estamos en contra es que los privados intervengan en áreas que en estados modernos, europeos, lo hace el Estado, y está vedado los privados en esa área, como son la seguridad social, como es la salud, la educación. Finlandia, la mejor educación del mundo. Los colegios son del Estado, no hay escuelas privadas. Y Finlandia es una república capitalista y hoy día tiene un gobierno de derecha, por cierto. Pero la derecha finlandesa entiende que la educación es un bien social, un derecho humano, que es responsabilidad del Estado, no de los privados. El privado está para producir, para fabricar autos, para producir ventanas, para producir otras cosas. Tiempo. Pero no para invertir en esa cosa. Bueno, y me voy a tomar un segundito más para referirme a otro aspecto que Edgardo tiende siempre a señalar. Hay 2 casos documentados con condena de dos camioneros que se hicieron autoatentado para cometer fraude a los seguros y cobrar seguro, y quemaron ellos mismos sus vehículos. ¿Cuántos más casos que Carabineros no ha descubierto, o que la Policía de Investigaciones no ha descubierto, hay de autoatentados en otro tipo de ataques que ha habido en la Araucanía? Es muy fácil decir que todos los ataques aquí son de los terroristas, de los mapuches y todo lo que hemos escuchado permanentemente. Pero aquí la Araucanía efectivamente tiene un problema, y que es de seguridad pública, y que yo puedo compartir contigo que eso es así, que no puede ocurrir en un Estado de Derecho, y que debiéramos avanzar hacia una paz social, pero siempre atacar al otro y sindicarlo, y no hacernos cargo de las propias yayitas que hay del otro lado, donde pretendemos defraudar al fisco, donde pretendemos hacer otro tipo de enjuague o engaño. El caso del plan Huracán, donde falsificaron pruebas para tratar de meter a los dirigentes mapuches presos, y los pillaron que habían falsificado las pruebas. Carabineros, ¿cómo Carabineros va a falsificar pruebas para meter preso a una gente? Carabineros debe investigar científicamente y acreditar los delitos y meter preso a quien corresponda, pero no fabricar pruebas truchas para meter preso a personas. Eso es ilegal aquí y en la Quebrada del Ají. Te respondo enseguida. Ya. Sí. Me da el tiempo a mí para explicar. Lo primero que quiero decir al respecto, 2 cosas. Lo primero, José Antonio, mira qué importante. No podemos nosotros hacer un parámetro de 2 casos a los que tú haces referencia, 2 casos, porque te tengo que sacar el porcentaje, 2 casos en donde hay un tongo, por así decirlo, ¿ya? Cuando hay más de 500 atentados y quemas de camiones efectivas. Más de 500. Pero no sabemos quién los cometió. No, pero te puedo asegurar que el paro de camiones no fue por puro gusto, pues. Si esta gente vive, tiene que trabajar y tiene que pagar las cuotas de los camiones, no se las paga el Estado, ni se las paga ninguno de los políticos. Entonces, no podemos generalizar. Es tan absurdo y falta de respeto a las víctimas como cuando alguien se mofa o se burla en virtud de que han habido tongos también en el tema de las marchas, con el tema de los perdigones y los accidentes oculares, ¿cierto? Entonces, hay gente que efectivamente perdió la vista. Tú lo dijiste el otro día. Sí. Si yo saco aquí en cara de que incluso un par de diputados se prestaron, una diputada en particular se prestó para el tongo de alguien que se había supuestamente dañado una pierna y después salió caminando. O sea, le falta el respeto a las víctimas verdaderas, pues. Entonces, por eso no hago referencia a estos tongos, porque creo que los hay de ambos lados. Y sin lugar a dudas, ni yo participé en alguno, ni tampoco has participado tú. No. Por lo tanto, no ese es el tema. El tema aquí, refiriéndonos a la propiedad privada, el tema es si tenemos derechos nosotros, los particulares, a
que nuestra propiedad, sea un celular, sea un auto, lo que sea, se nos respete. Evidentemente que eso tiene que estar respetado, debe estar considerado, porque eso propicia, estimula primero la seguridad del individuo, el estímulo para trabajar y para desarrollarse. Ahora, el aprovechamiento de algunas personas o de algunos poderosos, bueno, son medidas que evidentemente hay que abordar, porque eso se transforman en injustos dentro de un sistema que nunca ponderó tener 3, 4, bueno, hoy día hay 12 o 13 familias que gobiernan el mundo, pues. Sí, claro. Entonces, y resulta que a ellos le hacemos caso, hasta los presidentes le hacen caso. Entonces partamos por ahí, veamos las cosas como son, y nosotros estamos en un escenario pequeño, en donde estamos aquí en la Araucanía, pero si queremos nosotros que haya justicia, veamos a la víctima como tal. No lo marginemos por tener un color a no eres víctima. Señor, si es víctima, independientemente de donde sea. Los derechos humanos o son para todos los humanos o no son tal. Sí. Tiempo. ¿Y cómo garantizamos eso para la gente que está ahí viendo nuestro programa? En la nueva Constitución, don José Antonio. 30 segundos. Sí, 30 segundos. Al señor, a la señora, al joven que está en la casa, no se preocupe, porque la casa, el celular o el auto no son parte de lo que nosotros no queremos proteger. La propiedad privada de esas cosas van a estar garantizadas en la nueva Constitución de todas maneras. Lo que a nosotros nos preocupa y a usted en su casa le preocupa es justamente el abuso que los grandes empresarios hacen de los derechos sociales, los derechos humanos que fueron entregados por la Constitución del 80 para que incursionara como modelo de negocio los privados. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Don Edgardo. La única forma de que la propiedad privada, querido amigo, querida amiga que nos está mirando, sea realmente protegida en la Constitución. En la Constitución es que usted, en la Constitución, le garanticen derechos y libertades individuales. Si esos derechos se transforman en derechos colectivos, desaparece usted. Desaparece. ¿Y eso lo podemos reformar? ¿Qué cosa? Con ese cambio que usted plantea. Lo que tenemos que reformar son las medidas que permiten que se cometan injusticias en el ejercicio de la propiedad privada, grandes por sobre chicos. Eso es lo que hay que reformar. Eso es lo que hay que reformar. En otras palabras, hay que reformar todo aquello que atente contra la igualdad que está garantizada en la Constitución, pero no afectar derechos y garantías individuales, porque de lo contrario se transforma en colectivo y desaparece el individuo. Así de sencillo, desaparece el individuo. Gracias señora, señor, jóvenes que han visto este programa, por seguirnos, por interesarse en informarse. Gracias Miguel Ángel por la invitación y nos vemos el próximo programa donde hablemos de agua y hiperpresidencialismo. Edgardo. Sí, efectivamente. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, gracias a Miguel Ángel por la invitación, José Antonio por la conversación amena, grata y a veces acalorada. Bueno, estamos hablando de Constitución. Chile está hablando de Constitución y le invitamos a que usted también sea partícipe de este diálogo. La próxima semana estamos nuevamente acá conversando dos interesantísimos temas. Sí, entretenidísimo estuvo esta jornada y gracias por sus comentarios, sus opiniones. Estuvo tensa la cosa, ¿usted considera? Estuvo ahí bien debatida. Yo vi más cercano a la apruebo a don Edgardo, más cercano al rechazo a José Antonio. Bueno, ustedes irán en casa. Nos vemos el próximo capítulo acá en una nueva jornada de Hablemos de Constitución. Bendiciones, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.